Insultaron a un chico sordo en clase, hasta que respondió en 5 idiomas. Hay momentos en la vida en los que presenciamos algo tan extraordinario que nuestra visión del mundo y de las personas cambia para siempre. Lo que estoy a punto de contar sucedió hace 2 años, en una escuela pública de São Paulo, y todavía hoy me emociono cada vez que recuerdo los detalles. Esta es la historia de cómo un chico de 16 años, a quien toda la clase consideraba diferente, silenció a sus compañeros de una manera que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado. Yo estaba cubriendo una serie de reportajes sobre la inclusión escolar cuando conocí el Instituto Educacional Santos Dumont, una escuela pública en el barrio de Vila Madalena que había implementado un programa piloto de inclusión para estudiantes con discapacidad auditiva. Lo que me atrajo a ese lugar no fueron solo las impresionantes estadísticas de aprobación, sino una historia que la directora, doña Carmen, me contó por teléfono y que me conmovió profundamente. Era un martes de marzo cuando pisé por primera vez el patio de esa escuela. El ambiente era típico de cualquier institución de enseñanza pública. Movimiento constante de adolescentes, conversaciones animadas, esa energía caótica que solo quienes han asistido a una escuela conocen. Pero había algo diferente allí. Noté de inmediato que algunos estudiantes se comunicaban a través del lenguaje de señas y que otros alumnos, oyentes, también dominaban ese idioma. Doña Carmen me recibió en su oficina con una sonrisa cálida, pero percibí en sus ojos una mezcla de orgullo y preocupación que me intrigó desde el primer momento. Antes de contarte la historia de Gabriel, dijo, acomodándose en su silla, necesito que entiendas el contexto de esta escuela. Hace 3 años, recibimos el desafío de implementar un programa de inclusión real, no solo simbólica. Queríamos que los estudiantes sordos no fueran solo insertados en las clases regulares, sino que fueran verdaderamente incluidos en la comunidad escolar. ¿Y cómo lo hicieron?, pregunté, preparando mi grabadora. Decidimos que no bastaba con enseñar lenguaje de señas solo a los profesores. Ofrecimos clases de lenguaje de señas como asignatura opcional para todos los alumnos oyentes. Creamos un ambiente donde la sordera no fuera vista como una limitación, sino como una diferencia lingüística. La idea era brillante y progresista, pero imagino que la implementación no fue sencilla. En los primeros 2 años tuvimos éxitos y fracasos, admitió doña Carmen. Algunos alumnos oyentes abrazaron la oportunidad de aprender lenguaje de señas. Otros mostraron resistencia. Algunos estudiantes sordos se adaptaron rápidamente. Otros enfrentaron dificultades sociales. ¿Y Gabriel? ¿Cómo encajaba él en ese escenario? El rostro de doña Carmen se iluminó, pero también se llenó de una emoción que no podía descifrar por completo. Gabriel Enrique Silva llegó aquí a principios del año pasado. 16 años, sordo de nacimiento, venía de una escuela especial donde había estudiado toda su vida. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Enseguida me di cuenta de que era diferente a los otros alumnos sordos que habíamos recibido. ¿En qué sentido? Gabriel tenía una sed de conocimiento que nunca había visto, pero también tenía una timidez extrema, casi un aislamiento. Pasaba los recreos solo, siempre con un libro o tomando notas en un cuaderno. Rara vez interactuaba con sus compañeros, incluso con otros estudiantes sordos. Doña Carmen me llevó a la ventana de su oficina, desde donde se podía ver el patio de la escuela. ¿Ves ese banco allí debajo del árbol? Señaló un lugar más alejado del movimiento principal. Gabriel pasaba todos los recreos sentado allí, estudiando. Sus compañeros comenzaron a llamarlo el raro, el nerd sordo. Acoso sutil, pero acoso al fin y al cabo. Sentí un nudo en el pecho. El acoso es siempre doloroso. Pero imaginar a un adolescente enfrentando prejuicios, tanto por su discapacidad, como por su amor a los estudios me indignaba. ¿Cómo lidiaron con la situación? Intentamos varios enfoques, conversaciones con los alumnos sobre respeto e inclusión, actividades en grupo que obligaran la interacción, incluso cambios en la disposición de los pupitres. Pero Gabriel parecía preferir el aislamiento.
¿Y los profesores? ¿Cómo veían a Gabriel? Los profesores amaban a Gabriel, dijo doña Carmen con una sonrisa genuina. Era el tipo de alumno que todo educador sueña con tener. Siempre prestaba atención, hacía todas las tareas, participaba cuando se le solicitaba a través del intérprete. Sus notas eran excepcionales en todas las asignaturas. ¿Pero socialmente seguía aislado? Exactamente. Era como si existieran dos Gabrieles. El alumno brillante que los profesores conocían y el chico solitario que los compañeros ignoraban o ridiculizaban. Doña Carmen me invitó a conocer a Gabriel. Caminamos por los pasillos de la escuela hasta llegar al aula de segundo año B. Cuando miré por la puerta de cristal, vi a un chico de estatura media, cabello castaño desordenado, gafas grandes, sentado en la primera fila. Estaba concentrado en un cuaderno, escribiendo algo con una intensidad que contrastaba con la agitación de los compañeros a su alrededor. «Gabriel», dijo la directora tocando ligeramente el hombro del chico. Él levantó los ojos y sonrió educadamente, pero noté de inmediato la introversión en su expresión. A través de la intérprete, doña Carmen me presentó como un periodista interesado en conocer la experiencia de inclusión de la escuela. Gabriel asintió con la cabeza, pero no mostró un interés particular en conversar. «Gabriel es muy tímido», explicó la intérprete, la profesora Ana. «Pero puedo garantizarte que detrás de esa timidez existe una de las mentes más brillantes que he conocido». Pasamos unos minutos conversando sobre temas generales. Cómo se estaba adaptando a la escuela, cuáles eran sus asignaturas favoritas, qué planes tenía para el futuro. Sus respuestas eran educadas pero breves. Noté que prefería escuchar a hablar, observar a exponerse. Fue cuando le pregunté sobre sus pasatiempos que vi, por primera vez, un brillo diferente en sus ojos. «Me gusta estudiar idiomas», dijo a través de la intérprete, su expresión finalmente animándose. «¿Qué tipo de idiomas?» «Todos los que puedo aprender. Inglés, español, francés, italiano». Hizo una pausa como si estuviera dudando en continuar. «¿Y algunos otros?» «¿Algunos otros?» «Mandarín, japonés, ruso». Su voz a través de la intérprete se volvió casi inaudible. «Me gusta entender cómo las personas de diferentes países se comunican». Me quedé impresionado. ¿Un chico de 16 años estudiando mandarín y ruso como pasatiempo? Era inusual para cualquier adolescente, mucho más para alguien que enfrentaba las dificultades adicionales de ser sordo en una sociedad no preparada. «¿Y cómo estudias esos idiomas?», pregunté. «Internet, libros, aplicaciones, videos con subtítulos». Parecía más cómodo hablando sobre este tema. También frecuento algunas comunidades en línea donde practico la conversación por texto. ¿La conversación por texto en cuántos idiomas? Gabriel dudó de nuevo, claramente incómodo con la atención que estaba recibiendo. «Unos 7 u 8, murmuró. Doña Carmen y la profesora Ana intercambiaron miradas de sorpresa. Era evidente que ni ellas conocían la extensión de las habilidades lingüísticas de Gabriel. «Gabriel», dijo doña Carmen, «¿por qué nunca nos contaste sobre esto?» Él se encogió de hombros, volviendo a su postura reservada. «Nadie preguntó. Y además no es tan especial. No es tan especial». Un adolescente sordo que dominaba 8 idiomas consideraba sus habilidades no tan especiales. Empecé a entender que había mucha más profundidad en la historia de Gabriel de lo que inicialmente había imaginado. En los días siguientes, volví a la escuela varias veces para seguir de cerca la rutina de Gabriel. Lo que observé me perturbó profundamente. Durante las clases, era invisible. Un alumno modelo que absorbía conocimientos en silencio. Pero en los recreos, la realidad social era cruel. Presencié a compañeros imitando sus gestos de forma exagerada cuando él no estaba mirando. Escuché comentarios maliciosos sobre el mudito raro y el nerd que no habla. Vi grupos formarse deliberadamente excluyendo a Gabriel, que invariablemente terminaba solo en su banco debajo del árbol. Lo más doloroso era darme cuenta de que Gabriel era consciente de todo esto. Veía las miradas, notaba la exclusión, sentía el peso del prejuicio.
pero reaccionaba de la única forma que conocía, sumergiéndose aún más en sus estudios, construyendo un mundo interior rico y complejo que compensara el rechazo social. Durante una de mis visitas, conversando con la profesora Ana durante su recreo, descubrí más detalles sobre la vida de Gabriel. Viene de una familia muy humilde, me contó. Sus padres trabajan como limpiadores, no tienen la educación básica completa. Cuando supieron que Gabriel era sordo, se desesperaron, sin saber cómo lidiar con la situación. ¿Y cómo desarrolló Gabriel este amor por los idiomas? Según me contó, comenzó cuando descubrió que existían diferentes lenguajes de señas en el mundo. Se fascinó con la idea de que cada país tenía su propia forma de hablar con las manos. A partir de ahí, comenzó a estudiar también los idiomas hablados. ¿Y sus padres lo apoyan? Se sienten orgullosos de él, pero no lo comprenden del todo. Ven a Gabriel estudiando cosas raras en la computadora, escribiendo en alfabetos que no reconocen. Para ellos, lo importante es que saque buenas notas y consiga un empleo en el futuro. La situación familiar de Gabriel añadía otra capa de complejidad a su historia. No solo enfrentaba prejuicios en la escuela, sino que también vivía en un entorno donde sus pasiones intelectuales no eran completamente comprendidas o valoradas. Fue durante mi cuarta visita a la escuela que presencié el evento que lo cambiaría todo para Gabriel y que me dejaría una lección sobre el poder del conocimiento y la dignidad humana que llevo conmigo hasta el día de hoy. Era un jueves de junio, al final del segundo bimestre. Yo estaba en la sala de profesores conversando con algunos educadores sobre los desafíos de la inclusión, cuando escuchamos un ruido inusual proveniente del pasillo. No eran gritos, sino un murmullo de voces excitadas y algunas risas. ¿Qué estará pasando?, preguntó la profesora Ana, levantándose de la silla. Salimos del aula y vimos a una pequeña multitud de estudiantes agrupados frente al aula del segundo año B. En el centro del grupo, identificamos a Gabriel, que estaba de pie, con las manos temblando ligeramente, pero con una expresión en el rostro que nunca antes había visto. Ya no era la timidez habitual. Era una mezcla de nerviosismo y determinación. Frente a él estaban 3 chicos que reconocí como algunos de los que más frecuentemente hacían comentarios maliciosos sobre Gabriel. Uno de ellos, un muchacho alto y musculoso llamado Marcelo, tenía el rostro rojo, claramente irritado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó la profesora Ana, acercándose al grupo. «Profesora», dijo una chica de la clase, Marcelo estaba molestando a Gabriel de nuevo, diciendo que los sordos son tontos, que no sirven para nada. Entonces Gabriel se levantó y empezó a decir unas cosas raras. Miré a Gabriel, que estaba respirando hondo, como si se estuviera preparando para algo importante. A través de la intérprete dijo, ¿puedo terminar lo que estaba diciendo? Marcelo soltó una risa sarcástica. «Ah, el mudito quiere hablar. ¿Va a hacer unos gestos raros para nosotros?» Fue en ese momento que Gabriel hizo algo para lo que nadie, absolutamente nadie, en la escuela estaba preparado. Abrió la boca y, con una voz que mostraba claramente el esfuerzo de alguien que no nació oyendo, pero que había entrenado incansablemente, dijo en un portugués claro y pausado. «Dijiste que soy un inútil porque soy sordo, que nunca voy a conseguir hacer nada importante en la vida». El silencio que siguió fue ensordecedor. Gabriel nunca había hablado oralmente en la escuela. Todos sabían que era capaz de oralizar, pero siempre había preferido comunicarse a través del lenguaje de señas y la intérprete. Pero Gabriel no había terminado. «You said that deaf people are stupid and worthless», continuó, ahora en un inglés fluido, mirando directamente a Marcelo. «You said we can't contribute anything to society». Algunos estudiantes comenzaron a murmurar. ¿Gabriel estaba hablando inglés? ¿Cómo? «Dijiste que las personas sordas somos una carga para la sociedad», prosiguió Gabriel, ahora en un español impecable, «que no podemos aprender cosas complicadas». El murmullo se transformó en un silencio absoluto. Todos estaban boquiabiertos, incluidos los profesores que se habían acercado. «Tu has dit que je ne pourrais jamais rien accomplir dans la vie»,
continuó Gabriel en francés, su confianza creciendo con cada palabra. Que les sourds sont juste un problème. Marcelo se había puesto completamente pálido. Otros estudiantes comenzaron a acercarse, atraídos por lo que claramente se estaba convirtiendo en un momento extraordinario. «Hai detto che i sordi non possono imparare cose difficili», dijo Gabriel en italiano, su voz ganando fuerza, «que siamo inutili alla società». En este punto, había al menos 50 personas observando esa escena. Profesores, personal y estudiantes de otras clases habían detenido sus actividades para presenciar algo que era claramente histórico para esa escuela. Pero Gabriel todavía no había terminado. Y entonces, para el asombro absoluto de todos los presentes, continuó en un idioma que muy pocas personas allí pudieron identificar. Ni shuo long ren yong yuan, bu hui you cheng yu. Women ji si she hui de fu dan. Dijo en mandarín fluido. El silencio ahora era sepulcral. Gabriel acababa de hablar en 6 idiomas diferentes, demostrando una fluidez que dejaba claro no solo que entendía esas lenguas, sino que las dominaba a un nivel que pocos adultos podrían alcanzar. Pero Gabriel aún tenía una sorpresa final. «Y наконец», dijo en ruso, su voz ahora firme y clara, «Ты сказал, что я никогда не смогу ничего достичь, потому что я глухой». 7 idiomas. Gabriel acababa de responder a los insultos de Marcelo en 7 idiomas diferentes, demostrando un nivel de inteligencia y dedicación que nadie en la escuela había imaginado que poseía. Lo que siguió fue un momento que permanecerá grabado en la memoria de todos los presentes para siempre. Gabriel miró directamente a Marcelo y, volviendo al portugués, dijo con una dignidad impresionante para un chico de 16 años: «Tienes razón en una cosa. Soy diferente, pero no de la forma en que tú piensas. Soy diferente porque cuando alguien me ofende, no respondo con más ofensas. Soy diferente porque uso mi energía para aprender, no para menospreciar a los demás. Soy diferente porque creo que el conocimiento es la verdadera riqueza de una persona». Gabriel hizo una pausa, mirando a su alrededor a todos los estudiantes que lo observaban en silencio absoluto. «Dijiste que los sordos no podemos aprender cosas difíciles. Acabo de hablar contigo en 7 idiomas diferentes. ¿Cuántos idiomas hablas tú además del portugués?» Marcelo no podía articular una respuesta. Estaba visiblemente avergonzado, dándose cuenta de que había subestimado completamente a la persona que había elegido para ridiculizar. «Pero ¿sabes lo que más me entristece?», continuó Gabriel. «No son los insultos que haces sobre mi sordera. Es el desperdicio de tu inteligencia. Eres lo suficientemente inteligente como para aprender cualquier cosa que quieras, pero eliges usar tu energía para hacer que otros se sientan mal. Eso sí es una limitación real». Lo que sucedió a continuación fue aún más sorprendente que toda la demostración lingüística. Una chica de la clase comenzó a aplaudir, luego otra. En pocos segundos, todo el pasillo estaba aplaudiendo a Gabriel de pie. Lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de algunos estudiantes. Los profesores estaban visiblemente emocionados. Incluso algunos compañeros que habían participado en el acoso contra Gabriel parecían genuinamente conmovidos y avergonzados. Doña Carmen se acercó a Gabriel con lágrimas en los ojos. «¿Gabriel?», dijo. «¿Por qué nunca nos contaste que dominabas todos estos idiomas?». Gabriel se encogió de hombros, volviendo a su timidez característica ahora que la adrenalina del momento estaba pasando. Nadie preguntó, dijo simplemente. Y no creía que fuera importante para los demás. «¿No creías que fuera importante?», preguntó la profesora Ana. «Gabriel, eres políglota. Eso es extraordinario». «Para mí, es solo una forma de conectarme con el mundo», explicó Gabriel. «Como soy sordo, a veces me siento desconectado de las personas a mi alrededor. Pero cuando aprendo un nuevo idioma, es como si descubriera una nueva puerta para entender cómo otras personas piensan y sienten». Marcelo, que se había quedado en silencio durante toda la conversación, finalmente se acercó a Gabriel. Estaba claramente avergonzado, pero también genuinamente impactado por lo que había presenciado.
Gabriel, dijo con la voz baja y vacilante. Yo lo siento mucho. Por lo que dije, por cómo te traté, no sabía... ¿No sabías qué? Preguntó Gabriel amablemente. ¿Que era inteligente? Pero eso no debería importar. Deberías respetarme independientemente de mis habilidades. La respuesta de Gabriel fue sabia y madura más allá de sus 16 años. No solo estaba demostrando su inteligencia intelectual, sino también su inteligencia emocional. Tienes razón, admitió Marcelo. Te debía respeto simplemente por ser una persona, lo siento. Gabriel extendió la mano a Marcelo, quien la estrechó con sinceridad. Fue un momento de reconciliación genuina que emocionó a todos los presentes. En los días que siguieron a este episodio, la vida escolar de Gabriel cambió por completo. La historia del chico sordo que hablaba 7 idiomas se extendió rápidamente por la escuela, luego por el barrio y finalmente llegó a los medios de comunicación locales. Pero los cambios más importantes fueron sociales. Gabriel ya no era el chico raro que se quedaba solo en el recreo. Los estudiantes comenzaron a buscarlo, curiosos por sus habilidades lingüísticas, queriendo aprender sobre diferentes culturas, pidiéndole ayuda con las lecciones de inglés y español. «Es increíble», me dijo la profesora Ana unas semanas después. Gabriel se transformó en una de las personas más populares de la escuela, no por sus habilidades extraordinarias, sino porque la gente finalmente tuvo la oportunidad de conocer quién era realmente. Gabriel comenzó a dar clases informales de idiomas a otros estudiantes durante los recreos. Creó un club de idiomas extranjeros que se reunía 2 veces por semana. Se convirtió en tutor voluntario para compañeros con dificultades en inglés y español. Más importante aún, se convirtió en un puente entre estudiantes sordos y oyentes en la escuela. Su nueva confianza lo animó a ser más expresivo, a compartir sus ideas, a liderar proyectos. 3 meses después del episodio en el pasillo, la escuela organizó una Feria de las Naciones, donde cada clase representaría un país diferente. Gabriel fue elegido unánimemente para ser el coordinador general del evento, responsable de ayudar a las clases a investigar sobre las culturas de sus países asignados. La feria fue un éxito absoluto, me contó doña Carmen meses después. Gabriel logró comunicarse con representantes consulares de varios países. Organizó presentaciones culturales auténticas. Incluso consiguió comidas típicas a través de los contactos que había hecho en sus comunidades lingüísticas en línea. El evento llamó la atención de la Secretaría de Educación, que invitó a Gabriel a participar en un programa estatal para estudiantes superdotados. Las universidades comenzaron a mostrar interés en sus habilidades lingüísticas. Las oportunidades que él nunca había imaginado comenzaron a abrirse. Pero quizás la transformación más significativa fue en la forma en que Gabriel se veía a sí mismo. En una conversación que tuvimos un año después del episodio que lo cambió todo, me dijo algo que nunca olvidaré. Durante mucho tiempo, pensé que mi sordera era una barrera que me separaba de las demás personas. Pero aprendí que la verdadera barrera era mi propia timidez, mi renuencia a mostrar quién era realmente. ¿Y qué cambió? Me di cuenta de que cuando compartimos nuestros talentos, no estamos presumiendo, estamos ofreciendo regalos al mundo. Cada idioma que aprendo, cada cultura que estudio, es una forma de construir puentes entre personas diferentes. Gabriel me mostró un proyecto que estaba desarrollando, una aplicación para enseñar lenguaje de señas a personas oyentes, pero con un enfoque único. La aplicación enseñaría simultáneamente el lenguaje de señas brasileño, americano y de otros países, mostrando cómo se desarrollaron diferentes culturas de sordos en todo el mundo. Quiero que la gente entienda que la sordera no es una limitación global, explicó. Es solo una diferencia en la forma en que procesamos la información. Y esa diferencia puede llevar a perspectivas únicas y valiosas. La aplicación de Gabriel llamó la atención de desarrolladores internacionales. A los 18 años, se había convertido en consultor lingüístico para una empresa de tecnología educativa, trabajando en el desarrollo de herramientas de aprendizaje inclusivas. Marcelo, el chico que había iniciado todo ese episodio con sus insultos,
se convirtió en uno de los mejores amigos de Gabriel. Aprendió lenguaje de señas con fluidez y se convirtió en uno de los miembros más activos del Club de Idiomas Extranjeros. Gabriel me enseñó que la verdadera inteligencia no se trata de menospreciar a los demás, me dijo Marcelo en una entrevista. Se trata de usar nuestros talentos para construir puentes, no muros. Pudo haberme humillado ese día, pero eligió educarme. 2 años después del episodio que lo cambió todo, recibí una llamada de doña Carmen. Gabriel había sido aceptado con una beca completa en una de las universidades más prestigiosas del país para estudiar lingüística y relaciones internacionales. Pero lo que más me enorgullece, dijo, no son sus logros académicos, es el joven en el que se convirtió. Gabriel hoy es un líder en la escuela, un mentor para otros estudiantes con dificultades, un ejemplo vivo de cómo la diversidad enriquece nuestra comunidad. Cuando fui a la escuela para la ceremonia de graduación de la escuela secundaria de Gabriel, presencié algo que resumió perfectamente su viaje. Durante su discurso como orador de la clase, habló sobre la superación, el respeto y la inclusión. Pero el momento más emocionante fue cuando dedicó parte de su discurso en lenguaje de señas, traduciéndolo simultáneamente al portugués. Quiero que todos entiendan, dijo, que ser diferente no es ser inferior, es ser único. Y nuestra responsabilidad como sociedad es crear espacios donde todas las formas de unicidad puedan florecer. El público, compuesto por padres, profesores y compañeros, se levantó en una ovación que duró varios minutos. Muchos lloraban abiertamente. Era imposible no emocionarse viendo a ese chico tímido que se había transformado en un joven elocuente, seguro de sí mismo e inspirador. Después de la ceremonia, conversé con Gabriel sobre sus planes para el futuro. Me contó que su sueño era convertirse en intérprete de las Naciones Unidas, trabajando para romper barreras lingüísticas y culturales en un escenario internacional. Pero mi objetivo real, dijo, es demostrar que las personas con discapacidad no solo necesitan inclusión. Tenemos contribuciones únicas que ofrecer. Queremos ser parte activa de la construcción de un mundo mejor. Gabriel también había creado una ONG centrada en enseñar idiomas a jóvenes sordos de comunidades desfavorecidas. Muchos chicos como yo no tienen acceso a las oportunidades que tuve, explicó. Quiero garantizar que la falta de recursos financieros no sea una barrera adicional para desarrollar talentos. Durante nuestra conversación, le pregunté a Gabriel qué les diría a otros jóvenes que enfrentan acoso o prejuicios debido a sus diferencias. Les diría que nunca subestimen el poder del conocimiento y la preparación, respondió. Cuando la gente te subestima, tienes 2 opciones: aceptar la visión limitada que tienen de ti, o usar eso como motivación para demostrar que están equivocados. Yo elegí la segunda opción. Y si pudieras volver en el tiempo y hablar con ese chico tímido que se quedaba solo en el banco debajo del árbol. Gabriel sonrió, una expresión que rara vez veía en su rostro en los primeros meses que lo conocí. Le diría que la diferencia es un superpoder, no una debilidad, que la timidez puede superarse, pero que la bondad y la inteligencia son para siempre. Y que un día, las mismas características que te hacen sentir excluido serán las que te harán destacar. Hoy, 4 años después de ese episodio transformador en el pasillo de la escuela, Gabriel está en su 3er año de universidad. Domina 12 idiomas, trabaja como intérprete freelance. Ha desarrollado 3 aplicaciones educativas y es reconocido internacionalmente como un joven líder en inclusión y diversidad lingüística. Su ONG ya ha impactado a más de 1,000 jóvenes sordos en todo Brasil, proporcionando acceso gratuito a cursos de idiomas y tecnología. Gabriel se ha convertido en un orador solicitado, compartiendo su historia en escuelas, universidades y conferencias por todo el país. Marcelo, su antiguo agresor, hoy es su socio en la ONG y uno de sus mejores amigos. Juntos, desarrollaron un programa contra el acoso que ya se ha implementado en cientos de escuelas. Gabriel me enseñó que nuestra primera impresión sobre alguien casi siempre está equivocada, me dijo Marcelo recientemente. Y que cuando juzgamos a las personas por sus diferencias externas,
perdemos la oportunidad de conocer increíbles riquezas internas. La escuela donde todo comenzó hoy lleva el nombre de Centro de Referencia en Educación Inclusiva Gabriel Silva, un homenaje al chico que transformó no solo su propia vida, sino toda la cultura de la institución. Doña Carmen, que se jubiló el año pasado, me dijo en nuestra última conversación: en 30 años de educación, nunca vi una transformación tan profunda como la que provocó Gabriel. No solo cambió a sí mismo, nos cambió a todos. La historia de Gabriel me enseñó profundas lecciones sobre los juicios precipitados, sobre el poder transformador del conocimiento, y sobre cómo nuestra respuesta a los prejuicios define quiénes somos realmente. Pudo haber respondido al acoso con ira, resentimiento o violencia. En cambio, eligió responder con dignidad, inteligencia y, finalmente, con compasión incluso por aquellos que lo habían herido. Pero quizás la lección más importante que aprendí de Gabriel sea sobre el potencial humano. ¿Cuántos Gabrieles pasan desapercibidos en nuestras escuelas, trabajos y comunidades? ¿Cuántas personas extraordinarias son subestimadas porque no encajan en los estándares convencionales de éxito o normalidad? La próxima vez que te encuentres con alguien que parece diferente, callado o raro, recuerda la historia de Gabriel. Detrás de la timidez puede haber un genio. Detrás de la diferencia puede haber una riqueza de talentos esperando ser descubierta. Detrás del silencio puede haber alguien que habla el idioma universal de la bondad y la sabiduría. Gabriel me enseñó que no son nuestras limitaciones las que nos definen, sino lo que elegimos hacer a pesar de ellas. Que la verdadera inteligencia no reside en menospreciar a los demás, sino en elevar a todos. Y que a veces, la mejor respuesta al odio no son palabras de defensa, sino demostraciones de nuestra propia grandeza. Si esta historia te conmovió de la misma manera que a mí, por favor, dale un me gusta a este video y suscríbete al canal para más historias inspiradoras sobre la superación y la transformación. Comparte esta historia con personas que necesitan recordar que nuestras diferencias son nuestros puntos fuertes, no nuestras debilidades. Y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez subestimaste a alguien basándote en primeras impresiones y luego descubriste que estabas completamente equivocado? ¿O tal vez fuiste subestimado y encontraste una forma única de demostrar tu valor? Realmente quiero conocer sus experiencias porque sé que cada uno de ustedes tiene una historia de superación para compartir. Porque al final de cuentas, todos llevamos dentro de nosotros algún tipo de diferencia que nos hace únicos. Puede ser una habilidad oculta, una pasión incomprendida, una forma diferente de ver el mundo, o simplemente una bondad que aún no ha tenido la oportunidad de brillar. La historia de Gabriel nos enseña que el momento adecuado para mostrar quiénes somos realmente puede llegar de forma inesperada, a través de un conflicto, de un desafío o incluso de un insulto que nos obliga a encontrar nuestra voz. Lo importante es estar preparados, como lo estaba Gabriel, para transformar nuestra diferencia en nuestra fuerza. Y recuerden, en algún lugar, ahora mismo, hay otro Gabriel sentado solo en un banco, estudiando, soñando, preparándose para el momento en que el mundo finalmente descubra el tesoro que se esconde detrás de su timidez. Que seamos las personas que reconozcan ese potencial, que ofrezcan apoyo en lugar de juicio, y que celebren la diversidad en lugar de temerla. Porque cuando hacemos eso, no solo estamos cambiando la vida de una persona, estamos construyendo un mundo donde todos, independientemente de sus diferencias, tienen la oportunidad de brillar de la manera única y extraordinaria en la que solo ellos pueden brillar.